Bienvenidos, familia, ya estamos nuevamente aquí. Continuamos con esta serie de prédicas del Evangelio de Lucas y ya estamos en el capítulo número 19 y vamos a continuar en este capítulo a partir del versículo número 11 y vamos a estar viendo hasta el versículo número 27. Así que yo te invito a que abras tu Biblia, que es la palabra de Dios, y que tú vayas acompañándome en la lectura, para que tú te vayas dando cuenta que cuando estamos hablando, predicando, enseñando la palabra de Dios, verdaderamente te estamos enseñando la palabra. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Pero antes de ello, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Amén. En el capítulo número 19, del 11 al 27, lo vamos a hacer de manera corrida, para que tengamos de esta manera una introducción y podamos comprender la palabra a la hora que ya se las vaya explicando, desmenuzando. Recordemos que predicamos la palabra de Dios verso tras verso, pero en ocasiones agarramos línea tras línea y también palabra tras palabra. Amén. Entonces, damos lectura. Dice la palabra de Dios: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo, a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Padre, aquí estamos, Señor, buscando la revelación de tu palabra, Señor. Te rogamos que sea tu Espíritu quien esté guiándonos y que sea solamente tu palabra la que se esté ministrando, predicando, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, toma mi vida, Señor, y mis pensamientos, y hazlos a un lado, y que solo sea tu pensamiento, Señor, el que se esté predicando y hablando en esta mañana, en este tiempo, en esta tarde. Señor, hazlo tú, Señor, solo tú puedes. En Cristo Jesús te rogamos, Señor, que tomes nuestros pensamientos y que hagas a un lado todo aquello que nos puede distraer y que estemos 100% concentrados en tu palabra, porque en tu palabra son palabras de vida o muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice la palabra de Dios, verso 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¡Wow! ¿Qué es lo que estamos viendo entonces nosotros aquí? Primero vemos que nuestro Señor Jesucristo
dice que oyendo estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Él estaba oyendo estas cosas? No. La gente que le estaba rodeando, la multitud estaba oyendo estas cosas. Recordemos hace 8 días que vimos cómo nuestro Señor Jesucristo iba directo a Jerusalén, porque ya estamos prácticamente en la última semana, o por lo menos en los últimos 7 días. Y ¿sabes una cosa? Nuestro Señor Jesús tomó la decisión de ir, ¿verdad?, desviarse un poco para llegar a la ciudad de Jericó y llevar la salvación a esta ciudad, pero en especial ¿a quién? A Zaqueo, ¿verdad? Y estuvimos viendo cómo Dios nos habla a través de Zaqueo. Ahora, una vez que ha terminado el Señor de ministrar en esta ciudad y de estar en la casa de Zaqueo, retoma su ida con dirección a Jerusalén. De Jericó a Jerusalén son aproximadamente 24 kilómetros. Y mientras ellos van para allá dirigiéndose, recuerden que vimos que una gran multitud le seguía a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y Él era ya muy conocido, muy popular. Así que le seguía muchísima gente. Pero Él iba ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y toda esta gente, incluyendo a sus discípulos, que aún tenían ciertas dudas, creían en su corazón que muy posiblemente al entrar a Jerusalén, el Señor Jesús, que es el Mesías enviado de Dios, iba a llegar, iba a establecer su reino político y militar, y entonces Él tomaría el control, haría a un lado venciendo a sus enemigos, que eran los romanos que oprimían al pueblo judío. Y esa era la esperanza de toda esta gente. Y ya iban ya recios caminando, ¿verdad? A lo mejor ya hasta querían caminar así más rápido hasta ganarle al Señor Jesús, ¿no? Porque lo que ellos querían ya era que el reino del Señor se estableciera. Así que el Señor Jesús, viendo ya el entendimiento de estos sus seguidores, ¿sí?, Él decide dar una parábola. Era necesario, porque ellos no habían alcanzado a comprender de manera clara. Por lo tanto, el Señor Jesús da una parábola muy ilustrativa, muy buena, y además excelente para sus discípulos. No solo los 11, sino recuerden que Jesús tenía muchos más discípulos. Y para todos sus seguidores. Y para la iglesia de hoy. Pero también para los que no han creído en Jesús. Así que si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito a que pongas mucha atención para que te des la gran importancia de tener a Jesús como tu Señor en toda tu vida. Así que vamos a continuar entonces y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús no le gusta dejar las cosas con dudas, y da una parábola que va a ilustrar lo que Él iba a realizar. Bien, dice el versículo número 12 y 13 de la siguiente forma. Dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Vemos entonces que nuestro Señor Jesús da esta parábola y pone como ilustración aquí a un hombre noble. Y tú dices, ¿a qué se refiere con noble? Bueno, yo creo que aquí se refiere a las dos cosas. Una, que era de un corazón noble, y dos, que era de un linaje reconocido y que por eso él tenía una posesión, ¿sí?, o posición, mejor dicho, como una persona notable, que tenía una jerarquía, que posiblemente esa jerarquía venía de un linaje. Nosotros podemos recordar, sobre todo en la Edad Media, cómo existía, ¿verdad?, el rey, el virrey, el marqués, el conde, una serie de títulos que tenían la gente que era reconocida como la nobleza, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que el Señor habla de un hombre noble. ¿Y qué es lo que iba a hacer ese hombre noble? Se iba a ir ¿a dónde? A un país lejano. ¿Para qué? Para recibir un reino.
él ya de por sí gobernaba, tenía una región que él estaba gobernando, y ahorita lo vamos a ver, pero también tenía a sus siervos, es decir, era un gobernador de cierta región, pero también era un empresario, vamos a decirlo, y tenía él a 10 siervos, y por lo tanto, él les dice a sus siervos, ¿saben qué? Yo me voy a ir. ¿Voy a ir qué? Por mi reino. Así que los llama, ¿verdad? ¿Y qué hace? Les da 10 minas. No 10 minas a cada uno. No. Son 10 siervos y da 10 minas. Es decir, una mina a cada siervo. Y Dios así es. Él también decide dar a sus siervos mínimo una mina. Recordamos la parábola de los talentos, que no es esta. En la parábola de los talentos vemos cómo el Señor, antes de irse, a uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1. Porque Dios es el Señor, Él es el dueño de todo. Y entonces Él puede repartir como Él le plazca. Nadie puede tomarle cuentas, porque al final es su dinero, son sus talentos, son sus bendiciones. A ti nadie te puede ordenar que tú administres tu dinero y lo repartas como ellos quieran, sino tú vas a decidir eso, porque eso es lo que Dios te ha dado y tú decides cómo, ¿verdad? No como te digan otras personas. Como te diga Dios, sí, pero como te diga otro hombre, no. Por lo tanto, podemos ver cómo nuestro Dios puede repartir como a Él le plazca. Pero mínimo te da un talento. Mínimo te da una mina. Mínimo te da una bendición. ¿Como cuál? Como la salvación. ¿O como qué? Como la palabra de Dios para que la lleves a todos. Te da un mandato a todos los discípulos, dice, id y llevad ¿qué? ¿Y hacer qué? Discípulos a todas las naciones. Pero ¿quiénes tienen que hacerlo? Todos los discípulos, ¿verdad? Reciben un mismo don, un mismo talento. Pero Él puede hacerlo así de manera universal o puede dar diferentes dones y talentos, como lo vemos allá en 1 Corintios capítulo 12. Ahora, vemos entonces que este hombre noble, ¿sí?, se va a recibir un reino. Le van a entregar un reino. Él va por ese reino. ¿Y qué es lo que hace? Llama a sus 10 discípulos y les da a cada uno una mina, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Que mientras Él se vaya, en lo que Él regresa, en lo que se va por su reino, ellos deben de ¿qué? Negociar. Dice, en tanto vengo, a ustedes les corresponde negociar con la mina que yo les he dado. Entonces es un hombre, ¿sí? Este hombre noble es una persona que es trabajadora. Y ese carácter que tiene de él como una persona trabajadora, también quiere que lo tengan sus siervos. Y los siervos, los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ¿sí? Y en aquel tiempo, en esta parábola, vemos que esos siervos estaban sujetos también ¿a quién? A su Señor. Entonces estos siervos reciben una mina. ¿Qué es una mina? No recibió una mina de carbón, ni de cobre, ni de bronce, oro, plata, ni de diamantes. Brincos hubieran dado, ¿no? Hasta tú dirías, no, pues a mí dame una de diamantes, Señor. Pero ¿sabes una cosa? Una mina era una medida, una cantidad, en este caso, de dinero. Y les da esta mina para que ellos negocien. Ese fue el mandato que él les da, negociad entre tanto vengo. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos, sus siervos?
trabajar, negociar, hacer que produzca. Esa mina que me dio, esa cantidad de dinero que me dio, yo tengo que invertirla y tengo que hacerlo trabajar para que ¿qué? Genere, ¿verdad? Si no lo hago así, entonces no lo voy a poder hacer nunca. Por lo tanto, él está esperando de sus seguidores que se pongan a trabajar. Que lo que les dio, tenían que hacerlo producir. Y esto es importante. El Señor Jesús hace redundancia en esto. Y por eso es que tengo que hacerlo yo también. Porque es de gran importancia. Versos 14 y 15. Bueno, 14 primero dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Es decir, los conciudadanos eran parte de la región que él gobernaba. Estos no eran sus siervos, estos eran conciudadanos. Sus siervos eran los que trabajaban para él, en su rancho, en su hacienda o en su empresa. ¿Sí? Y estos eran sus conciudadanos. No estaban de acuerdo de la manera en que gobernaba este hombre noble. Y es que siempre va a haber gente que no le gusta que una persona sea honesta, justa, cuando gobierna. Hay gente que le interesa que el gobierno sea, ¿qué? Corrupto, para que de esa manera ellos puedan sacar diferentes tipos de ventaja. Y por lo tanto fueron ¿a qué? A denigrar a este hombre. Así como salió, ellos también se le adelantaron. No queremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Siempre va a haber gente así, que va a estar queriendo ¿qué? Denostar el nombre de aquel hombre noble. En el medio cristiano eso sucede también. Hay mucha gente que no le gusta ser gobernado por Jesús. No quiere conocer la palabra de Dios porque no quiere ponerla en práctica. Siente que le va a quitar sus derechos. Porque no conocen la verdad de la palabra de Dios. Y piensan con su manera ignorante de las Escrituras. Por lo tanto, hierran al escuchar la palabra. No la conocen a profundidad. Y por eso es que es necesario estudiar la palabra de esta forma. Ahora, se va el hombre noble, ¿a dónde? Por su reino. Le van a entregar un reino. Y se queda gente que va a estar buscando ¿qué? Hablar mal de él. Y que además te va a hablar también mal a ti. A esos hombres les hablaban mal, ¿para qué? Para que no se pusieran ¿qué? Las pilas. Para que fueran rebeldes. Y al ser rebeldes se convertían ¿en qué? En sus enemigos. Pero, ¿qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que buscaba aquí nuestro Señor Jesús? Él tenía un propósito aquí. Y el propósito es que ellos se dieran cuenta, todos los que le seguían, que Él los iba a dejar un tiempo para ir por su reino. Y Él entonces, cuando Él fuera recibido el reino que le iban a dar, va a regresar. Y esto es lo que le estaba pasando aquí. Ahora, estos hombres estaban inconformes. Pero ¿sabes una cosa? Este tipo de reino, ahora con el Señor Jesús, no es un reino donde la gente vota. No va a haber elecciones aquí. Las elecciones es o estás con Jesús o no estás. Y ellos podían elegir solamente esto. El hombre noble iba a recibir un reino. ¿Y qué iba a pasar? ¿Se lo iban a quitar? No, se lo iban a entregar. A eso iba. Porque él había sido ya lo suficientemente responsable aquí. Él estaba entregando excelentes cuentas.
Por lo tanto, le iban a dar un reino más importante. Si era un alcalde o gobernador, pues iba a recibir un reino más extenso. Por lo tanto, familia, nosotros debemos de reconocer, no va a haber revocación de mandato. En este tipo de reinado no había revocación de mandato. La decisión la tenías aquí. ¿Eliges a Jesús o no lo eliges? Ellos tenían aquí la oportunidad de elegir que los gobernara ese hombre o no. ¿Querían seguirlo a él o no? Ellos podían decidir. Cada uno de nosotros hemos pasado por ahí. Gracias a Dios hemos decidido buscarlo, ¿verdad? Claro que Él es quien nos encontró, ya lo vimos la semana pasada como a Zaqueo. Zaqueo según lo quería ver, pero quien lo encontró, ¿quién fue? Jesús. Entonces, familia, se fue este hombre y dejó un gran encargo. Dice el verso 15, entonces, verso 15, dice la palabra de Dios: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado. En general, juntos en bola, cada uno. ¿Seguimos? Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¡Guau! ¿Cuánto ganó su mina? 10 minas. Pero ¿qué es lo primero que hace este hombre? Este siervo le dijo: Señor, me dices una mina, y con mi gran capacidad, sabiduría, visión para los negocios, mis fuerzas, mi sagacidad, ¿qué crees? Te gané 10 minas. ¿Eso dijo? No. ¿Qué es lo que dice? Tu mina ha ganado. ¿La mina de quién? De su señor. Porque sin la mina, él no hubiera hecho ningún negocio. ¿Cierto? Con la mina que le dio el Señor, fue posible el negocio. Y él hizo un gran negocio, formidable. Le dice: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. El Señor no mintió. Él dijo que iba a regresar con su reino. ¿Sí o no? Y regresó. Y empezó a tomar cuentas. A cada uno. No en bola. Cuando el Señor venga, así va a ser. Pero entonces aquí estamos viendo esto. El 1000% de ganancia. ¿Esto qué indica, familia? ¿Qué dice el verso 17? Él le dijo, o sea, el Señor, ¿qué? Noble le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Por qué sobre 10 ciudades? Porque recordemos que él había recibido un reino más extenso, y a sus discípulos les va a dar una gran recompensa. De hecho, recordemos que nuestro Señor Jesús ha prometido, ¿verdad?, que a sus 12 discípulos los va a poner como los 12 pilares de Israel, de la ciudad santa. ¿Cuándo? En este reino, precisamente en el reino milenario. Después de que venga el juicio sobre las naciones, viene Jesús, establece su reino milenario, y allí es donde vienen estas recompensas. Y dice que le va a dar 10 ¿qué? Ciudades. ¿Pero por qué le va a dar 10 ciudades? ¿Por qué le va a dar esta recompensa? Porque esta persona fue fiel. Este fue un siervo fiel que tomó en cuenta lo que le pidió su Señor y dijo: voy a ser ¿qué? Fiel, diligente, trabajador, esforzado.
Así que le trajo un gran reporte, ¿verdad? Y recibió también él una gran recompensa. Verso 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. 19. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. ¿Por qué no le dio 10 minas al que tuvo de ganancia otras 5 minas? Que fue una gran ganancia, fue un 500%. También fue una persona diligente y esforzada. Un siervo que amaba a su Señor, ¿verdad? Y que estaba deseoso de entregar buenas cuentas. Y dice que le dijo: tú gobierna sobre 5 ciudades. Y así es esto. ¿Fue injusto el Señor al dar la recompensa? No. A cada uno le da conforme a su fidelidad, conforme a lo que Él ve de el carácter de Cristo que hay en su corazón. Este hombre era un hombre trabajador y quería tener siervos, ¿qué? Trabajadores. Por lo tanto, familia, la enseñanza es que debemos de ser, ¿qué? Fieles y trabajadores, porque no somos siervos de cualquiera, sino de Dios. Y aún siendo siervos de alguna otra persona como empleados, necesitamos hacer las cosas como si fueran para Dios. Ahí es donde Él te está dando, ¿qué? Tus minas, tus talentos. ¿Qué te ha dado Dios a ti de minas, de talentos? ¿Te dio una esposa? ¿Cómo la tratas? ¿Qué cuentas le vas a entregar al Señor cuando Él venga a tomarte cuentas por ella? ¿Te dio un esposo? ¿Qué cuentas le vas a entregar al Señor cuando Él venga y te pregunte por tu esposo? ¿Eras un hombre que golpeaba, que la trataba con majaderías? ¿O eras una mujer que también no se la acababa el esposo porque eras una gotera continua, derramando tu amargura? ¿Qué minas te ha dado Dios? ¿Qué talentos, qué dones, qué bendiciones con las que tú tienes que hacerte responsable? Porque tú eres responsable de toda bendición que Dios pone en tus manos. Y como siervos nosotros tenemos que ser fieles y responder. A lo mejor Dios te puso sobre un grupo de personas, por ejemplo, sobre tu familia. ¿Qué cuentas vas a entregarle? ¿Qué cuentas le vas a entregar cuando el Señor ha puesto el evangelio de salvación en tus manos y no se lo has llevado a toda tu familia, a todos tus parientes? ¿Qué cuentas vas a entregar si no predicas el evangelio en la escuela, en tu trabajo? ¿Qué cuentas vamos a entregar de este talento, de esta mina? ¿El 1000%? ¿El 500%? ¿El 100%? ¿El 50%? ¿Cuánto vamos a entregar? Pero todo lo que nos ha dado Él, todo lo que ha puesto en nuestras manos, nosotros tenemos que dar cuenta de ello. Jesús es el Señor de esta parábola. Él es el noble. Él es el hijo descendiente del Rey de Reyes. Jesús es el creador del mundo. Por lo tanto, Él no tiene que pasar por elecciones. Porque Él es el creador de todos. Y tiene derecho a pedir cuentas a todos. ¿Por qué? Porque Él es quien te creó y te dio la vida. Y te parezca o no, Él te va a tomar cuentas. Él nos va a tomar cuentas.
Así que, ¿qué cuentas vamos a entregar? Y a lo mejor tú puedes decir, a mí no me ha dado ninguna mina, ningún talento. Bueno, si quieres que Dios te bendiga con talentos y minas, entonces tú necesitas recibirle como tu Señor y único y suficiente Salvador. Entonces Él va a derramar sobre ti bendiciones y te va a dar tus responsabilidades sobre ellas. Y tú puedes pensar, no, pues mejor no tomo nada, porque eso es lo que piensa el incrédulo. Pero al no tomar nada, en realidad sí está tomando algo, una decisión terrible. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero si tú quieres dones, talentos, bendiciones, minas, necesitas tener a Jesús como tu Señor y Salvador. Así que yo te invito a que te decidas hoy, en este momento, a donde te encuentres. Ahí cierra tus ojos y dile, Señor, yo te entrego mi vida, me arrepiento de haber pecado contra ti y yo deseo que tú seas quien señoree en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, en todo mi ser. Y Él va a venir a tu vida. Y necesitas conocer cómo es que puedes dar buenos dividendos cuando el Señor te pida cuentas. Y eso necesitas conocer la palabra de Dios. Así que yo te invito a que estudies la palabra de Dios, a que no dejes de escucharnos y también te invitamos a que vengas a la familia de Dios para que puedas comprender, entender la palabra de Dios de una manera clara. Así que entonces vemos que el Señor, nuestro Señor Jesús, está revelándoles a través de esta palabra que Él no iba a establecer su reino de manera inmediata, sino que Él tenía que ascender a los cielos. Porque Él tenía primero que llegar a Jerusalén, y ahí Él iba a ser ¿qué? Crucificado. Y Él tendría que resucitar, para que entonces nosotros tengamos salvación a través de la fe en Él. Y dice su palabra que luego ascendió a los cielos, ante la vista de más de 500. ¿Y a qué fue? A preparar moradas para ti, para mí. Y desde allá está Él, recibiendo el reino que su Padre le prometió y que va a venir a establecer acá después de que haya venido por su iglesia y haga juicio a las naciones. Él viene y establece la ciudad santa, este reino milenario, donde tú y yo vamos a poder también, ¿qué? Gobernar bajo el gobierno de nuestro Señor Jesús. Y a cada uno Él va a venir y va a traer recompensas, como lo estamos viendo aquí. Para eso es este juicio. ¿Para qué? Para ver qué fue lo que hicimos con todo lo que Él nos ha dado. Él te va a pedir cuentas. Por supuesto que sí. Está escrito. No puedes pensar que no te va a pedir cuentas, te las va a pedir. Así como tú le pides cuentas a tu hijo de cómo va en la escuela, así también Él te va a pedir cuentas. Como padre tú le dices, te estoy dando todo lo que necesitas, me esfuerzo para que tú saques buenas notas, para que no te vayas de pinta, ni andes haciendo cosas equivocadas, sino para que aprendas y puedas salir adelante en tus estudios. Pero, ¿qué pasa? A veces no entendemos. Somos nosotros siervos de Jesús. Somos sus siervos. Levanten la mano al que es siervo de Jesús. Si tú aún no eres siervo de Jesús, yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. Ahí mismo en tu lugar donde estás. Dile, Señor, yo te entrego mi corazón. Tómalo. Me arrepiento de mis maldades. Yo quiero entregarte buenas cuentas. Él lo va a hacer, familia. Él lo va a hacer. Cuando te digo que levantes la mano, no es para evidenciar al que no, sino para animar
a que tú también vengas a Él. Porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él desea. Por eso está hablando esto, para que aquel que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador lo haga cuanto antes, porque Él quiere bendecirle. Amén, familia. Entonces vemos lo que han entregado 2 de estos 10 siervos que han pasado primero, ¿verdad? Y que han dado buenos resultados y la recompensa que recibieron de su Señor. Y esto es lo que también nuestro Señor Jesús va a hacer con nosotros. Él nos va a recompensar. Y según lo que nosotros entreguemos, eso es lo que Él también nos va a dar. Ahora, fíjate lo que dice a partir del verso 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿Qué estamos viendo aquí? Llegó el tercero con la bendición que le había dado el Señor para que la pusiera por obra y cuando él regresara pudiera entregar buenas cuentas. Pero este hombre lo que hizo fue tomar su pañuelo y guardarla, ¿verdad? Y lo guardó. Antes se usaba el paliacate, que se usaba así como si fuera un cinturón. De hecho lo usaban como cinturón. Y aquí lo enredaban el dinero. Y ahí lo traían. En realidad este hombre, hasta en esto, fue irresponsable, porque bien podían haberlo atracado. ¿Sí o no? Si hubiera llegado allá por Tepito, sorpresa. Sorpresa. ¿Sí o no? Sí. Y damos por decir allí, pero en realidad por todos lados. Esto es tremendo. ¿Sí o no? Y esto siempre ha existido. No es nuevo. Entonces, familia, este hombre entrega malas cuentas. Tan las entregó mal que el Señor Jesús se lo dice. Le dice: mal siervo. No le dijo: estás fuera de mi reino. No le dijo eso. Le dijo que era un mal siervo. Este no era de los conciudadanos, este era su siervo. Y en los términos espirituales, este es su hijo. Por eso es que Él le dio una mina, una bendición. Pero con ello también le da, ¿qué? Una responsabilidad. Y este hombre, tristemente, no amó lo suficiente a su Señor, ni le tuvo temor. Dice que tuvo temor. No, por favor, si yo lo reconozco a mi Señor, que es el Dios Todopoderoso, ¿tú crees que no voy a tener temor de que lo que Él me ponga en manos, yo no tengo que ser responsable sobre ello? ¿O voy a ser negligente y que después llegue ante su presencia, ante el gran trono blanco, y allí, con sus ojos de fuego y su rostro de sol, que estoy dispuesto a entregarle malas cuentas? Este hombre decía que tenía temor, que le tenía miedo. Es que tú eres de un carácter muy fuerte. Sí, pero era un hombre justo. Tan justo que la ganancia no la tomó para él. Ese hombre dijo: 10 ciudades son para ti, vas a gobernar sobre ellas. Porque lo que le interesaba era formar un carácter. Eso es lo que le interesa a Jesús.
formar nuestro carácter, un carácter como el de Él. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él quiere que nosotros no seamos flojos. Él no quiere que nos echemos a dormir y que digamos, sí me diste esto, bueno, pues, ahí lo guardo. Sí, me diste toda tu palabra, que es llena de sabiduría y trae salvación, lo reconozco, pero te quedas como el mudo y solo quieres la salvación para ti y no se las llevas a los demás. Entonces tú estás entregando malas cuentas de esta manera. Pero Él te ha dado muchos talentos y ni siquiera necesita Él venir a estarte diciendo, a estártelo recordando. Cuando tenemos temor de Dios, nosotros mismos tenemos ¿qué? Ese amor y esa diligencia. Yo veo que todos estos hermanos tienen muchísimo trabajo y que no han tenido la oportunidad de estar en el patio echándole ¿qué? Recortando el pasto. Porque normalmente ellos son. Al que tiene una, se le dan más. Eso es recompensa para ellos, indudablemente. Pero, ¿y los demás? ¿Qué vamos a hacer con nuestros dones, con nuestros talentos? ¿Cuándo vamos a tener esa iniciativa por nosotros mismos? Decir, órale, yo voy a hacerlo. Los otros ya tienen demasiado tiempo ocupado. Y yo no quiero tener esa recompensa del 1000, del 500, del 100, del 50. Tenemos la oportunidad. Solo tenemos que ser fieles al Señor. Vi a 2 hermanas pasando así por el pasto. Pero ahorita crece muy rápido por el tiempo de aguas. Pero seamos diligentes. No seamos como siervo. Porque aparece aquí para que no seamos como él. Y aparecen los otros 2 para que seamos como ellos. Diligentes, trabajadores, no perezosos, no negligentes. Este hombre no pierde la vida eterna por eso, porque él tiene la vida eterna. Pero queda imposibilitado. Fíjate lo que dice el versículo número 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dale al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene, ¿qué? Se le quitará. Y es lo que les decía. Generalmente el que se ocupa más, recibe más. ¿Y recibe más qué? Porque la recompensa es un privilegio, pero es un privilegio de servicio, de tiempo, de esfuerzo, a veces hasta de agobio, pero es fiel y por eso recibe y recibe y recibe. Este hombre fue infiel a su Señor. Su Señor le amaba, confiaba en Él, por eso le dio su mina, su talento, su bendición. Pero no fue responsable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se la quitan al que fue irresponsable y se la dan al que ¿qué? Al que fue responsable. Y entonces recibe más bendición todavía. No solo por lo que él, por su esfuerzo, por su fidelidad, sino además porque Dios es bueno. Y dice, ahí te va más, ahí está tu pilón. Conmigo no trabajas gratis, conmigo recibes siempre recompensa, porque así es Dios. Y ¿sabes una cosa? Se la quita. Y este hombre se pierde ¿qué?
de todas las bendiciones que él podía tener. Y la primera es por la razón que fuimos creados, alabar a Dios. La segunda es porque es un mandamiento de Jesús, amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, dice Marcos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tenemos que ser diligentes? ¿Por qué no debemos de ser perezosos? ¿Por qué debemos de levantar la mano para decir, yo quiero esta bendición? Ya Dios me dio la oportunidad de servir. Tengo el tiempo, la fuerza. Hagamos lo que Dios nos está pidiendo. Este hombre tiene una mina, pero le es quitada. Le es quitada y le es quitada la oportunidad de recibir gran bendición. Así se queda. Tiene la oportunidad de ser salvo, sí, porque cree en Jesús. Pero no tiene la oportunidad de hacer producir y tener una mayor recompensa cuando el Señor venga con su reino. Porque Él viene, hermano. Él viene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Él viene y viene pronto. ¿Cuándo? Tú y yo no lo sabemos. Pero al igual que esta parábola que da el Señor Jesús, así va a regresar Él y va a traer recompensa, pero también trae juicio. Amén. Y nosotros entonces recordamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que estaba haciendo estos hombres y también los conciudadanos? ¿Qué dice el verso 27? Bueno, quiero que vayamos a Lucas 8:18 primero y vamos a ver. Es importante que nos demos cuenta, ¿verdad? Que la palabra de Dios lo reafirma siempre. Y aquí dice Lucas 8:18, esto ya lo habíamos visto, dice, mirad pues cómo oís. Es decir, pon atención, porque a todo el que tiene, se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, ¿qué? Se le quitará. No tiene, ¿por qué? Porque se le quita. Porque se le quita. Y al que se le da más, va a recibir más. Regresamos, verso 27 en el capítulo 19, dice 27, dice la palabra de Dios de esta forma. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Va a haber un juicio sobre todos? Sí. El juicio a su iglesia, a sus siervos, no es para ver si son salvos o no. Ellos ya son salvos. Es solo para ver con cuánto los va a recompensar nuestro Señor y Dios. Y eso es muy agradable porque mostrarle el amor a Él es lo más importante en nuestra vida. Pero va a haber un juicio para todo aquel que no recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Y es los conciudadanos. Ellos no eran siervos del Señor, es decir, no le habían recibido como su Señor. Y va a haber un juicio. Y van a morir. Van a ir al lago de fuego, donde el gusano de fuego no para jamás. Y van a querer salir de eso, pero ya no va a haber oportunidad, porque la salvación es hoy. No es cuando ya no hay oportunidad. Por lo tanto, familia, y por lo tanto, aquellos que no han recibido a Jesús, les invitamos nuevamente, porque esto es lo que Dios nos está aquí recordando, nuestro Señor Jesús. Debemos de recibirle como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para que Él traiga perdón de nuestros pecados y nos libre de la muerte eterna, para que tengamos la oportunidad de recibir dones y talentos, minas, ¿verdad? Bendiciones, para que de esa manera obtengamos aún una mayor recompensa. Esto está escrito, lo acabamos de leer. Por tanto, yo te invito a que si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, lo hagas hoy.
hoy. Jesús, aquí a esta altura, Él ya va a ir a morir en la cruz. Tiene solo unos cuantos días para seguir predicando, para seguir llevando la salvación. Y así va a pasar. Jesús viene pronto, no sabemos cuándo, pero cuando Él venga, entonces vamos a tener, los que somos creyentes, grandes bendiciones, pero los que no, van a tener un juicio terrible, un juicio de castigo. Por eso es importante que hoy recibamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hoy seamos fieles. Y con esto quiero concluir, familia. Nosotros tenemos grandes bendiciones, talentos que Dios nos ha dado, y son para que nosotros los pongamos en práctica, para que la gente pueda ser bendecida. Y Dios entonces va a venir y nos va a bendecir con más bendiciones, de tal manera que va a ser algo muy importante. Muy importante. ¿Tú no quieres tener bendiciones en el reino de los cielos? ¿Lo quieres? Entonces vamos a poner a trabajar lo que Él nos ha dado. Este es el momento. Este es el día. Seamos fieles. Que no recibamos un regaño como el Señor Jesús se lo dio a este hombre, al tercero. Y tú, si no has recibido a Jesús, que no venga Jesús y entonces te condene a una muerte eterna, porque Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Él te creó y Él trajo salvación, y tú decides. Pero este es el momento. Él quiere que tú te salves. Recíbele como Señor, recíbele como tu Salvador. Amén. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas a ser buenos siervos. Gracias porque tú deseas, bendito Dios, que seamos diligentes. Gracias, Padre Santo, porque a través de ello, bendito Padre, nosotros podemos glorificar tu nombre, podemos exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque solamente en ti y a través de ti, Señor, nosotros podemos tener la salvación. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica estos dones y llevar el evangelio de salvación a todos aquellos que nos rodean, que cada uno de ellos reciba el evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús te rogamos y te suplicamos todo esto. Amén. Bien.